Jorge Luis García Pérez Antúnez es una persona común y corriente, un ciudadano cubano nacido en la ciudad de Placetas, una persona sencilla, humilde, modesta, que vengo del seno de una familia obrera y campesina. Mis estudios transcurrieron de una forma normal. Desde muy pequeño me destaqué en lo que es la historia, en las letras y demás. Nací en Placetas, nací el 10 de octubre del año 1964, una fecha totalmente histórica, que me siento muy orgulloso de que mi madre me haya traído al mundo ese día. Mi madre se llamaba Alejandra García Pérez y mi padre Rubén Antúnez Lavalet. Desde muy joven tuve inclinaciones políticas, siempre estaba insertado en este sector de jóvenes que siempre estábamos en debates políticos, cuestionábamos las cosas que ocurrían dentro de Cuba e internacionalmente también, pero también mi influencia tuvo que ver también con que yo soy del municipio que se llama Placetas, en el centro geográfico de Cuba, un lugar de una amplia y larga trayectoria de lucha, de resistencia, de presidio político, de alzamiento. Mi pueblo queda cerca del macizo conocido como el Escambray, que fue escenario de una heroica lucha contra la dictadura. Todo ello era contrapelo con la poderosa y feroz política de adoctrinamiento que siempre los jóvenes cubanos recibimos bajo el totalitarismo. Era un 15 de marzo del año 1990. Tenía yo 25 años, 5 meses y 15 días. Era un joven muy entusiasta, muchas amistades. Me encontraba ese día a las 6 de la tarde en la Plaza 20 aniversario del municipio de Placetas. Allí estaban transmitiendo el discurso del general de ejército Raúl Castro, que desde la ciudad de Santiago de Cuba realizaba el llamamiento al cuarto congreso del partido. La aglomeración de personas que allí se encontraba no era porque les interesara ni mucho menos el discurso de Raúl Castro, más bien estaban allí esperando que concluyera el discurso para que comenzaran a vender bebidas alcohólicas y comenzara la fiesta. Ese discurso, como todos los que hacía Raúl y Fidel Castro durante esa época, lo transmitían de manera en cadena por todos los canales y televisión, radios y televisoras de la isla. En ese momento, hacía varios días ya que yo había tenido varios encontronazos con los oficiales de la policía política por manifestaciones ya. Yo estaba imbuido en los cambios que estaban teniendo lugar en la Europa del Este y era de ese sector que estaba entusiasmado en que era posible o en la posibilidad de que en Cuba también pudiera implementarse un proceso similar a la glasnost y a la perestroika. Y ese día, eran más de las 6 de la tarde, decidí declararme abiertamente opositor político y allí en aquella plaza, cerca de la tribuna, comencé a corear consignas contra la dictadura y a favor de los cambios que debían llegar en Cuba. En un momento las personas que allí se encontraban se vieron como un poco turbadas, ¿no? Porque había que estar loco para en el año 1990, con la represión, la existencia aún de la Unión Soviética, la ortodoxia stalinista presente en Cuba, atreverse a corear consignas contra la dictadura. Allí en el acto fui reprimido violentamente por oficiales de la policía política, quienes me arrastraron por aquella plaza. Recuerdo que yo tenía una camisa de mangas largas, color blanca, y esa camisa fue inservible porque quedó tinta en sangre. Hay un detalle que yo quiero destacar. Cuando comencé a arengar, hubieron 2 personas, quizás ebrias, que intentaron como frenarme y contrarrestarme. Y recuerdo que un grupo de personas que habían ahí en la plaza dijeron, no lo vayan a tocar porque entonces se va a poner malo esto. Eso demostró solidaridad, demostró respeto, aun cuando el miedo que había. De allí fui prácticamente amarrado en una moto sidecal, me esposaron y me amarraron con un cable tipo como si fuera un caballo y de ahí conducido a la unidad policial del municipio de Placetas, donde continué coreando esas consignas y fui sometido a una brutal y descomunal paliza por altos oficiales de la policía política, encabezada por el oficial Barata. Allí permanecí el jueves, el viernes y el sábado por la mañana. Llegaron hasta mi celda altos oficiales nunca antes vistos, quienes me condujeron a la carpeta y me dijeron, usted está liberado, pero tiene que acompañar a estos compañeros en la contrainteligencia porque usted va a ser trasladado a Santa Clara. En efecto, me trasladaron a la carretera de Camajoní, el centro de detención y tortura de la policía política, donde fui instruido por el delito de propaganda enemiga
oral. Lejos estaba de imaginar que a partir de ese momento comenzaría un largo periplo de represión, de tortura, de racismo, y que sería testigo y víctima de toda una política de hostigamiento contra mi persona. Pero también estaba lejos de imaginar que a partir de ese momento mi vida daría un vuelco muy positivo. Yo creo que el paso más importante que he dado en mi vida ha sido haber abrazado esa causa, fue haber declarado en aquella plaza pública que era un opositor. Y en efecto, fui instruido en julio de ese propio año, fui conducido a la Sala de Delitos contra la Seguridad de Estado del Tribunal Popular Provincial de Villa Clara en la causa número 4, expediente número 6, y fui condenado a 6 años y medio de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga oral. Había sido un muchacho formado, educado, y había crecido y desarrollado dentro del seno de un hogar. Jamás había tenido una situación judicial, a pesar de que siempre fui contestatario. Pero algo que me llamó poderosamente la atención y nunca podré olvidar es que a pesar de haberme encontrado en una época difícil de mucha censura y mucha represión, los presos fueron muy receptivos conmigo. Ellos, aunque muchos no entendían mi causa y muchos temían hacer lo que yo hice, sí sentí solidaridad, sentía respeto y sentía respaldo. Y ese fenómeno, esa situación, lo han experimentado muchos presos políticos, cuando los prisioneros comunes, muchos de ellos están por asesinatos, por los delitos más aborrecibles, lejos de rechazo, le brindan seguridad. Después llegó la parte importante de contribuir a que mi familia entendiera el porqué de mi lucha, el porqué de mi causa. Y yo recuerdo, tengo los recuerdos lejanos de mi madre, que a pesar de que era apolítica, ella sentía el orgullo de que su hijo hubiera dado ese paso. Y en cada visita recibía el aliento, recibía el respaldo. Y eso lo sufría la represiva. Yo creo que la prisión es algo duro, la prisión es algo difícil. Pero cuando se lucha por causas justas, cuando se ingresa a prisión por defender valores, por abrazar principios, por creer que uno está en lo correcto, yo creo que te rodea todo un aura de protección espiritual y moral que realmente te sientes muy orgulloso. Yo recuerdo mis primeros años, yo tenía 25 años de edad. Todavía no era una persona que tenía ni cultura política ni tan siquiera información. Pero yo sí sabía que había ido a la cárcel por una causa justa. Yo sí sabía que no era un delincuente. Pero también yo sabía, imaginaba que contra mí se iba a volcar toda una hazaña por parte de la policía política. Era un negro el que estaba preso. Y quiero destacar eso. La dictadura castrista siempre ha utilizado al negro como bandera, como arma de propaganda, y sin embargo, en mi caso y en el caso de tantos otros, nosotros le destruíamos al régimen esa campaña de que esa revolución había sido hecha para los negros y para los humildes. Pues yo soy negro, humilde, y junto conmigo los demás presos políticos llevamos a cabo esta lucha y realmente yo creo que derrotamos a la represiva. Derrotamos a la represiva porque a cada golpe, a cada escarnio, a cada dificultad nos levantábamos erguidos en lo que era principios, en lo que era hombría y en lo que era firmeza. Algo que yo siempre he dicho, en los momentos difíciles
de la prisión, yo pensaba en los que me habían antecedido. Yo pensaba en los miembros del presidio político histórico que habían pasado situaciones extremadamente mucho más difíciles que las mías o las nuestras, y ellos resistían. Y yo me decía, bueno, si ellos resistían, ¿cómo yo no voy a resistir? Y eso verdaderamente fue una enseñanza, fue una esperanza y una fe que mantuve durante los 17 años y 38 días que me correspondió cumplir el presidio político. Paralelo a la rebeldía, paralelo a la dignidad con que el presidio político cubano resiste, paralelo al propio entusiasmo del presidio político cubano, existe también, existe un presidio político común, víctima de los más horrendos tratos, víctima de torturas, pero también que han desquebrajado muchas veces su moral y han atentado contra su vida. Y yo quiero referirme en este capítulo a las autoagresiones. Son hechos que realmente si no la hubiera vivido, no lo hubiese creído. Yo he visto presos inyectarse el VIH. No solo inyectarse el VIH, sino comprar, porque en la prisión se usa el cigarro como moneda, incluso el dinero a veces también, y compraban jeringuillas con SIDA, compraban otras enfermedades y lo más llamativo de esto es, no lo hacían para que los liberaran, sino para mitigar su situación, para recibir un trato un poco menos represivo. Entiéndese, un poco más de comida, una visita de más y demás. Estos presos se inoculaban el SIDA y cuando les daba positivo, hacían hasta una fiesta. No solo eso, vi presos enterrarse clavos en su cabeza, vi presos cercenarse los tendones, saltarse los ojos con agujas, inyectarse excremento, inyectarse orine, inyectarse petróleo. Yo tengo una anécdota. En el año 1999, encontrándome yo recuperándome de una huelga de hambre en el hospital Camilo Cienfuegos en Nieves Morejón, mi hermana fue a visitarme, extremadamente preocupada, mi hermana Berta Antunes, preocupada con la situación de la huelga de hambre. Yo le dije, mira mi hermana, olvídate en este momento de la situación que tengo en la huelga de hambre. Te voy a mostrar algo que si tú no lo hubieras visto, no lo hubieras creído, porque a mí me ocurrió. Recuerdo que ella me llevó en la silla de ruedas y le enseñé a un individuo que se había enterrado clavos en la cabeza, hostigado, con deseos no de morir, pero sí con deseos de mejorar su situación. Ese preso, meses después, cuando repitió esa escena, el mismo médico lo asesinó arrancándole los clavos. Vi hombres lanzarse al vacío de azoteas. Vi hombres como por ejemplo, ahora no tengo, un preso apodillado Chicho y Patterson, como estos hombres provocaban golpizas para ir al hospital para pasar el fin de año y comer un poco mejor, cómo provocaban golpizas. Y uno de los episodios más espeluznantes que vi fue el de Céspedes Flores. Céspedes Flores era parte de un grupo que se pasaba las noches gritando, Guayabal, Guayabal, tengo frío, hambre y ganas de fumar, Guayabal, Guayabal, tengo hambre. Esos gritos aterradores, no solo de él, sino de varios, realmente le erizaban la piel. Guayabal era el jefe de unidad, ese asesino.
Un día llegó Guayabara allí y le dijo, no, si vuelves a gritar hambre, va a ser la última vez que lo vas a hacer. Y él le dijo, pues va a ser la última vez porque yo tengo hambre. Hambre, hambre. Lo sacaron de la celda. Le dieron una paliza tan brutal que tuvieron que enyesarlo el cuerpo completo como si hubiese sido un mutilado de guerra. Llegó al hospital. Estaba en el hospital Amalia Simoni de la provincia de Camagüey. Tuvo muchísimo tiempo allí ingresado, con fracturas en todas partes, clavícula, la tibia, el peroné, los brazos, los tobillos, todo el cuerpo, e incluso la cabeza. El día que el doctor le avisó que ya le iban a dar acta, le dijo, no, yo prefiero morir antes de regresar a la prisión. ¿Qué hizo? Consiguió, de la manera clandestina que los presos consiguen las cosas, cosechó nylon, se forró nylon dentro de todo el yeso y se dio fuego con petróleo. Otros individuos más, que ahora no tengo su nombre, lo vi cómo se inyectó orine con heces fecales en los brazos. Y le dijo, yo prefiero morir de una septicemia antes de seguir preso, antes de regresar a Nieves Morejón. Y se inyectó, y cada vez que venían los médicos le decía, no vengan hasta que no vengan a amputar los brazos. Y así estuvo supurando materia hasta que finalmente lo amputaron. Vi hombres lanzarse al vacío, saltarse los ojos, cercenarse los testículos y lanzarlos al pasillo. Pero lo peor también, vi médicos incitar al suicidio. Decirle a un preso, no te cortes ahí, córtate la vena aorta. Y este servidor que está hablando fue una vez inducido al suicidio, que eso lo contaré en otro capítulo, cuando altos oficiales de la policía política me lanzaron después de la muerte de mi madre, me lanzaron una soga, mira, negros para que te ahorques. Quiero traerle un tema que por su importancia merece significarlo, y es la temática de las huelgas de hambre. Para las personas que no conozcan la realidad cubana o no tengan experiencia en lo que es una huelga de hambre, pueden pensar que un huelguista de hambre en Cuba, sobre todo en sus prisiones, solo sufre de la falta de alimentos, o sea, solo sufre los efectos del estado de inanición. Y es todo lo contrario. El huelguista de hambre en Cuba, sobre todo si es preso, lo que más sufre son las torturas crueles que le aplican para intentar quebrarlo. Por ejemplo, te declaras en huelga de hambre. Primeramente decir que cuando se vive en una sociedad, en un país, donde te colocan en un verdadero estado de indefensión, cuando no existen canales legales correspondientes para hacer valer tus derechos, cuando no tienes un poder que te proteja y las leyes están en tu contra, muchas veces no queda otra opción que el supremo recurso de la huelga de hambre. No es que a nadie le guste hacer huelga de hambre, no es que nadie sea fanático a la huelga de hambre, sino que cuando se cierran todos los canales para hacer valer los derechos, se acude a la huelga de hambre. Existe la huelga de hambre que se hace en protesta por algo, y existe la huelga de hambre que se realiza para lograr algo. A veces, por ejemplo, hacíamos una huelga de hambre en protesta por el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que la hicimos, o el derribo de las avionetas, o en solidaridad con tal situación. Esa huelga de hambre es indefinida, pero está la huelga de hambre más complicada, que es la huelga de hambre cuando tú la haces pidiendo algo o exigiendo algo y no la desistes hasta que no logras tus objetivos. Como por ejemplo cuando en el año 1996 me vi obligado a realizar una huelga de hambre exigiendo se me devolviera una Biblia que se me había incautado. Es por poner un ejemplo.
Ahora, ¿cuál es la situación o cuál es el trato al que someten al huelguista? Comienza la huelga de hambre. Te someten a una desnudez total. Y cuando digo total, ropa interior, zapatos, todo. Te ubican en una celda y en esa celda no tiene cama, te cortan el agua, te quitan el agua, sin instalación de luz. Pero no solo eso, te duele la muela, te duele la cabeza, tienes falta de aire. Te dicen, mira, no tienes derecho a atención médica mientras estés en posición de fuerza. Si quieres una aspirina, o si quieres que te atendamos, o si quieres que te demos el spray para tu asma, para tu disnea, tienes que deponer la huelga de hambre. Te trasladan de una celda a otra, fingiendo que van a limpiar esa celda, y es para la celda que llegues esté llena de agua. O te trasladan para una celda llena de polvo, de cemento, como me hicieron en Ariza, que casi me aficio. Eso es sin contar cuando muchas veces te someten a una descomunal paliza, como en el año 1995, en el temible régimen de mayor severidad, con 11 días en huelga de hambre, y por atreverme, cuando me trasladaban de una celda a otra, a intentar saludar al emblemático preso político y hoy mártir, Armando Sosa Fortuny, me sometieron a una brutal paliza que casi me fracturan las costillas. Existen otras modalidades de torturas en la huelga de hambre. Una de ellas es, te ubico en una celda normal, junto con presos que están comiendo. Porque ellos piensan que vas a entrar en una tentación y desistir. Es duro que estés en una huelga de hambre y los compañeros tuyos están en tu celda, estén comiendo. Son presos comunes, están comiendo. Otras veces usan una táctica psicológica que consiste, llevas por ejemplo 7, 8, 10 días sin comer. Pasan por frente a tu celda, un alto oficial, y te dice, ¿y usted por qué está en huelga de hambre? ¿Cuántos días lleva? No, a mí me dijeron que era desde ayer. O sea, cuando tú llevas 10 días en huelga de hambre y te dicen que llevas un día, para que eso atente contra tu espíritu y te sientas resquebrajado. También está la tortura, como la que me hizo el alto oficial de la policía política, que después se asiló aquí en Tampa, Marino Rivero, quien me dijo, vas a comer a las buenas o a las malas. Y me amarraron en una cama y me introdujeron por la nariz levines que me desgarraron todo. Y ese episodio yo quiero señalar algo, porque durante esa huelga, en el año 1992, tuve 2 vivencias para mí inolvidables. No todos los que están trabajando con el régimen de Cuba están con el régimen, valga la redundancia, ni todos son represores. Primer episodio. Estamos en una huelga de hambre y yo estoy junto al preso político Lenin Córdoba García, tremendo nombre. A él lo introducen en la sala de psiquiatría y a mí en la sala de dermatología. No porque tuviéramos ni problemas dermatológicos en la piel, ni problemas psiquiátricos él, sino porque ellos necesitaban aislarnos. Nos llevaron a ambos para el hospital militar Piti Fajardo en Santa Clara. La comida me la ponían ahí cerquita para que yo la viera, con un oficial, con un matón de la brigada especial igual que a él. A los 3 días llega un médico, se sienta junto a mí, al lado de mi cama, y comienza a hablarme para persuadirme. Me dices, mira, yo diferencio a los hombres o a los seres humanos en sanos y enfermos, independientemente de que trabaje aquí en un hospital militar. Me dio un grupo de pareceres médicos, criterios médicos, sobre el peligro que ya corría mi vida. Llevaba yo 12 días sin beber agua y comer. Y cuando terminó, le dije, yo voy a seguir la huelga. Me dijo, mira, razones, después que te he dado toda la explicación, tú tienes que tener una convicción, tú tienes que ser una persona de unos principios tan firmes para tú seguir esa huelga. Si tú crees que valga la pena morirte por tus ideas y por lo que tú crees, avanza. Y me dijo, dime otra cosa que pueda ayudarte. Le dije, no, esa bandeja que me están poniendo ahí con esa comida suculenta, que no es la comida que le dan a los presos, yo creo que deben quitarla de ahí,
porque si la tienen ahí para persuadirme, para tentarme, no lo van a lograr. Me dijo eso nada más y cogió la bandeja y se la llevaba. En el momento que se la llevaba, entraba un alto oficial de la seguridad de Estado y le dijo, médico, doctor, ¿y dónde va usted con esa bandeja? No, esa bandeja me la llevo yo. No, usted no se la lleva, usted no sabe con quién está hablando. No, el que no sabe con quién estás hablando eres tú, yo soy el jefe de esta sala. Le digo, yo soy de la seguridad de Estado y no se la lleva ahí. Le digo, mire, eso salvajismo lo hacen ustedes en las prisiones. Aquí el que manda soy yo y esa bandeja me la llevo yo. El médico se llevó la bandeja y más nunca lo pude ver. Y el otro fenómeno relacionado es que cuando nos trasladan para el hospital, para la prisión, en la misma huelga de hambre, en el momento que Marino Rivero comienzan me amarran y empiezan a introducirme los levines, la doctora comienza a llorar porque le dolía aquello y no quería aguantarme. Y Marino le dijo, aguántalo, chica, tienes miedo. Y le digo, no, yo no estudié medicina para eso. Yo no estudié medicina para torturar. ¿Qué usted dice? Usted sabe lo que usted está hablando. Retírese y espérame en la oficina. Jamás volví a ver a esa doctora. Es decir, lo que quiero decir es que la huelga de hambre es un fenómeno, es un recurso supremo al que acuden los presos para hacer valer los derechos. Hay muchos presos políticos que han muerto producto de la huelga de hambre, pero hay muchos que gracias a la huelga de hambre hemos obtenido el respeto, hemos obtenido los logros y hemos recuperado muchos de nuestros derechos. Así que, por tanto, a partir de esta experiencia, para mí hombres como Pedro Luis Boitel, como Orlando Zapata Tamayo, como Wilman Villar Mendoza y tantos otros, merecen respeto y merecen un monumento. En este capítulo voy a tratar un tema sumamente importante y es relacionado con la solidaridad y el amor. Alguien me dijo desde hace muchos años, o escribió, que la mejor arma contra el odio y la represión es el amor y la solidaridad. ¿Quién no ha escuchado, qué familiar que ha tenido un preso no ha escuchado de los militares decir, por culpa tuya y de tu posición, tu preso está en esa situación? Lo vas a embarcar, aconséjalo, ayúdalo. Y puedo decirles categóricamente que esa es la maniobra más sucia, más turbia en la que caen los militares. Pues todo lo contrario, los prisioneros políticos lo más que necesitan es el respaldo y el apoyo de sus familiares. Los presos no preguntan qué me traíste, sino cómo está la cosa. Y en ese cómo está la cosa está el saber qué tipo de apoyo tienen. Yo les digo esto a ustedes, porque la represión está en correspondencia muchas veces con el nivel de apoyo y de respaldo que tenga el preso. Si tú tienes miedo a hablar por tu preso, si tú temes a una declaración por tu preso se siente débil. Pero no solo se siente débil políticamente, sino que moralmente. Cuando tu preso sabe que su esposa, que su mamá, que su hermana, que su hija declaran, eso lo fortalece moralmente. Y la dictadura lo sabe. Entonces trata de minar ese respaldo. Trata de enfrentar a presos con familiares. Y el bastión más importante de lucha es el de preso familiar, porque es un bastión inquebrantable. Yo creo que los familiares de los presos políticos en estos momentos deben sentirse orgullosos del paso importante que han dado esos familiares que se encuentran en prisión, lejos de sentirse atemorizados. Y en la medida que lo respalden, en la medida que lo apoyen, en la medida que sean sus voces, esos presos se van
a sentir apoyado. Lo digo por experiencia propia. Lo digo porque sentí la solidaridad de mi hermana durante los 17 años. Lo sentí porque mi hermana fue organizadora, presidenta de una organización que tuvo como fundamento y como objetivo precisamente el apoyo a los presos políticos. Me refiero al Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, que convirtió las prisiones cubanas, o sea, frente a las prisiones cubanas, en verdaderos escenarios de protestas. Gracias a esa solidaridad, gracias a ese respaldo y gracias a ese apoyo, muchos prisioneros políticos, entre los que me encuentro, pudimos salvar nuestra vida y salir a la libertad. Uno de los logros y los estímulos más importantes que viví como prisionero político fue la colaboración, el trabajo, la empatía con nuestros hermanos del exilio. Yo diría organizaciones como el Directorio Democrático Cubano, un grupo de jóvenes, Directorio Democrático Cubano, que enfocaron su lucha en el apoyo a la resistencia cubana, pero sobre todo en el apoyo a los presos políticos. Recuerdo cuando le comunicamos al Directorio Democrático Cubano nuestro llamado a la no cooperación. Nos habíamos enterado por nuestros familiares y por informaciones clandestinas que recibíamos de que los actos de repudio estaban teniendo lugar en Cuba de manera brutal y feroz, que estaban haciendo allanadas, asaltadas las viviendas de los opositores, que estaban recibiendo amenazas. Y se nos ocurrió, en coordinación con los hermanos del Directorio Democrático Cubano, realizar un llamado al pueblo de Cuba e incluso a los militares mismos para que no participaran en actos represivos. Nacía así el proyecto del paro nacional. Nacía así esa idea genuina, cubana, salida desde las ergástulas castristas. Presos políticos como José Daniel Ferrer García se sumaron a ese llamado, rompimos la censura del propio régimen y llamamos al pueblo de Cuba a no cooperar. Y podemos decirlo con toda satisfacción, sin ningún tipo de ego, de que ese llamado que se hizo de las prisiones cubanas contribuyó poderosamente a la disminución de esos actos de repudio y a que muchos militares rompieran con la oficialidad, a que muchos represores se negaran a participar en esos nefastos actos de repudio. Creo que eso ha sido una de las labores, uno de los logros más importantes del presidio político. Cuando fundamos aquel presidio político Pedro Luis Boitel y luego el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, cuando comenzamos aquella jornada de homenaje a Pedro Luis Boitel, cuando comenzamos desde las propias prisiones, y lo podemos decir ya, una colaboración incluso con Radio República, que muchos de nosotros, a riesgo de nuestra propia vida, enviamos, ahí están los testimonios. Cuando hace apenas unos meses que fue lanzado el llamado hacia el paro nacional, que también se puede interpretar como la fase superior de aquella campaña de no cooperación. Y creo que eso fortaleció la oposición, eso fortaleció la resistencia, eso animó a nuestros familiares y eso prestigió nuestra lucha.
Cuando nace el presidio político Pedro Luis Boitel, a mediados del año 1995, estábamos también dándole continuidad a aquella histórica campaña del Directorio Democrático, el Plan Boitel, que estos jóvenes del directorio llevaron a todos los rincones, a muchos rincones del mundo para que conocieran la realidad cubana. Y hoy, al cabo de los años, cuando vemos a esos miles de jóvenes que salieron a las calles el 11 de julio, eran parte, lo vimos como parte también de esa campaña del paro nacional. Cuando vemos a esas madres, a esas esposas, a esas hermanas mantenerse firmes, estamos recordando también el legado del movimiento nacional de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo. Cuando vemos a Ariadna López Roque, a Mixael, cuando vemos a Loreto, cuando vemos incluso a José Daniel, que en aquella época era muy joven, estamos viendo el mismo legado, estamos viendo el mismo clamor. Yo, sin temor a ningún tipo de vanagloriarme de nada, yo me siento orgulloso de haber sido uno de los fundadores del presidio político Pedro Luis Boitel. Me siento orgulloso de haber sido uno de los que ideó la jornada de homenaje a Pedro Luis Boitel, de haber contribuido al llamado del paro nacional, y hoy veo que la bandera aquella que levantamos en los años 90 y tanto, en el temible régimen de mayor severidad, se mantiene firme. Porque esos niños, esos casi niños que están en las cárceles cubanas, hoy forman parte, junto con sus familiares, de ese paro nacional que estamos convencidos que no va a parar hasta que una huelga general no dé al traste con la dictadura y pasemos a un proceso de salvación nacional que va a salvar nuestra patria. El presidio político es duro, el presidio político es difícil, pero el presidio político es uno de los capítulos, capítulos más honrosos, más dignos y más meritorios de la lucha del pueblo de Cuba por su libertad. Hay muchas torturas, hay muchos maltratos, hay mucho sufrimiento, sobre todo en el orden físico. Pero hay dolores, hay torturas, hay tratos que son muy difíciles de poder contar. Tú puedes exponer, puedes contar cómo te golpea una bota, tú puedes contar cómo patean tu cuerpo, los efectos del hambre, pero hay dolores que no se pueden contar. De todos los maltratos que he recibido, yo creo que los más que me han afectado y los más que nunca olvido son los del orden sentimental. En el año 1992, mi madre enferma y la policía política, a pesar de que en caso de gravedad la ley castrista, la ley cubana, permite que a los presos los lleven a su familia, conmigo no lo hicieron. Yo me evado de la prisión con la intención de visitar a mi madre, de verla antes de morir. Después de una aparatosa fuga, permanecí casi 12 horas casi fugado. Contra mí se desató toda una cacería. Mientras yo estaba oculto, miren, les cuento lo que hacía la alta oficialidad. Boris Luis Arriba, Eduardo Castellón y otro oficial que no recuerdo su nombre, llegaron hasta el lecho de mi moribunda madre y con un revólver Macaró en mano, le dijeron: señora, su hijo está fugado, usted tiene que entregarlo, pero con fuerza, con despotismo. Mi madre comenzó a llorar. Ellos sacaron el revólver y le apuntaron a mi madre y dijeron: mire, usted ve este revólver, si su hijo se lanza a armar, hemos dado órdenes a los guardafronteras para que pongan el mal rojo con su sangre, te lo vamos a matar por perro.
y zarandearon a mi madre. Mi madre, ese hecho le aceleró la muerte. Estamos hablando del día exactamente 14 de octubre de 1992. Me arrestan, me asusan perros y demás. Cuando mi madre fallece, el día 14, 20 y tanto de noviembre de ese propio año, me corresponde visita familiar. Me llaman y no voy, no me llaman y me llama poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención que mi madre nunca había faltado una visita. Les gustaba de imaginar que en ese momento estaban enterrando a mi madre. Mi madre había fallecido. Horas después, estaban velando a mi madre. Altos oficiales de la policía política se personan y me dicen de que si yo, visto el uniforme de reo común, me llevan a sus funerales. Algo que obviamente no acepté. De todos los dolores, de todos los atropellos, yo creo que ese ha sido el más que me ha golpeado. De haberle provocado la muerte a mi madre, haberme asusado perros y haberme impedido que asistiera a sus funerales. Luego, 2 o 3 años después, cuando mi hermana mayor muere, también estos mismos oficiales me impiden asistir a sus funerales. Ya le digo, hay torturas y hay tratos y hay experiencias que no se olvidan. Y esa es una de ellas. A mí no me mueve el rencor, a mí no me mueve el odio, pero sí un sentimiento de justicia. Creo que personas o régimen que hacen estas cosas, que actúan con esta crueldad, no debe haber piedad con ellos. En más de una oportunidad me partieron la cabeza, muchas veces me arrastraban por pasillos y nada de eso pudo quebrar mi voluntad de lucha. Hubo momentos difíciles en la prisión que pensé que no iba a salir vivo, pero siempre me movía la fe en Dios y me movía la fe en la solidaridad que recibí desde un principio. Y creo que lo más bello, lo más noble, lo más fructífero que me ha podido pasar en mi vida ha sido el haber sido un prisionero político. Y de lo único que me arrepiento es de no haber abrazado esta lucha antes. Y si volvieran a hacer, quizás no haría lo mismo, porque trataría de hacerlo mejor y mucho antes. Hoy tengo la dicha y el dolor de que uno de los presos políticos cubanos sea mi hermano, Loreto Hernández García, y su esposa Donaida Pérez Paceiros, quien está pagando un altísimo costo humano precisamente por haber protestado el día 11 de julio, sino también por ser mi hermano. Pero más que dolor, más que lo que tengo es un orgullo de mi familia. Tengo un tío, Omar Perné Hernández, que fue uno de los presos históricos de la causa de los 75. Y tengo una hermana que para mí es un símbolo de la lucha, de la resistencia, de la vergüenza y la dignidad, Berta Antunes. Y creo que sirvan estas crónicas, o sirvan estos testimonios, para expresar mi fe en mi pueblo, mi fe en la juventud, y decirle que vale la pena luchar, vale la pena sacrificio, y no solo vale la pena, sino que el deber de cada cubano, si se siente digno, es enfrentar a esa dictadura. El dolor del presidio es pasajero, pero la libertad es lo más sagrado. Y la patria nuestra patria es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Yo soy
no un hijo de la revolución, porque tampoco quiero ponerme ese título, pero soy nacido, criado, como decimos en el argot cubano, dentro de la mal llamada revolución. Yo también lamentablemente dije, corría consigna, seremos como el Che, porque fue lo que me enseñaron desde chiquito. Yo también lamentablemente me puse la pañoleta. Yo también estuve engañado durante una época de mi vida, lo que afortunadamente desde muy joven desperté. Yo no pude ser un profesional, y no quiero tampoco ahora atacar a los profesionales. Yo no pude ser un profesional porque para pasar estudios superiores en Cuba hay que o fingir, o apoyar al régimen, o fingir conducta. Y yo, como no nací para eso, no pude. Yo nací en un país donde desde niño se me inculcó el odio, sobre todo el odio racial. Los negros solo son personas en el socialismo. En los Estados Unidos los negros es para limpiar los zapatos de los blancos. Los negros no valen nada solamente en Cuba. Y eso lo fui escuchando desde niño en la escuela y en el barrio. Qué ironía del destino que yo nací en un país socialista, de supuesta justicia social, de igualdad. Y años después, en el año 1992, altos oficiales de la policía política, Boris Luis Arriba, Eduardo Castellón y otros tantos, me asusaron los perros, me esposaron yo dentro de un escaparate, me esposaron a la espalda, me introdujeron un escaparate e introdujeron un perro, que tengo las huellas en mi cuerpo, en la Revolución Socialista. Pero ¿quién dice que años después, y un 5 de agosto del año 2013, llegando al aeropuerto de Miami, primera vez que salía de mi país, por primera vez me trataron de señor? ¡Qué ironía! Y policías. Yo me asusté. Señor Antunes, yo miré atrás conmigo, sí, con usted. Entonces, es increíble eso. Vengo de un país socialista, donde me asusaron los perros. Entonces, en el país capitalista, en el imperialismo, como le dicen ellos, me trataron de señor. Eso es una anécdota que siempre voy a contar, porque es una anécdota que ilustra la mentira, la falsedad y esa propaganda. Y a ti, negro cubano, no te dejes manipular. El solo hecho, la verdadera prueba de que en Cuba es un sistema racista, en su esencia, es el silenciamiento del tema racial. En Cuba no se permite el debate sobre el tema de la raza. Si yo voy con un blanco a un lugar a buscar un trabajo, por poner un ejemplo, y al blanco le dan el empleo y a mí no, y yo creo, o supongo, o me imagino, o entiendo que a mí me lo negaron por el color de la piel, no hay una ley, no hay una disposición que me proteja. Si en Cuba me expulsan de un centro de trabajo o de un tribunal me sanciona extremadamente severamente y yo creo de que es por el color de mi piel, no hay una ley que me proteja. Sin embargo, en los países democráticos, como los Estados Unidos, donde supuestamente a ti te dicen que le echan los perros, no. Aquí hay leyes que protegen las minorías, no solo el negro, sino otras minorías. Así que no te dejes utilizar la prueba es que las cárceles cubanas, tu destino son las cárceles, tu destino es la primera línea en las fuerzas represivas, tu destino es la marginalidad. Yo recuerdo cuando regresé a Cuba, en mi primer viaje, me acordé que era negro porque me lo dijo un oficial, porque a mí en este país nadie me dijo negro, ¿dónde tú vas? Era señor. Así que esa manipulación, esa mentira, esa verborrea no cabe. Y hoy me siento orgulloso de que muchos negros, esos negros que tan discriminados son en Cuba, hoy forman parte de la oposición, herederos de Quintín Bandera, de Maceo, de Mariana Anagajales. Así que toda esa mentira, toda esa propaganda, no la creas. Lucha por tus derechos, porque como dijo Martí,
Hombre es más que negro, más que blanco, más que mulato. Dígase hombre y se dicen todas las virtudes.